El Señor te bendiga, querido hermano, querida hermana, que escucha este pequeño mensaje. Creemos y confiamos que va a ser poderoso este poderoso mensaje, porque el Señor es poderoso y cuando uno proclama el nombre del Señor, cuando uno proclama el nombre de Jehová en alto, el Señor dijo sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Entonces vamos a alabar, vamos a adorar, a exaltar el nombre del Señor y vamos a leer la Escritura. Querido hermano, querida hermana, y podemos leer en la historia de Jonás, como está en el título. Jonás escuchaba la voz del Señor. Jonás era un hombre que el Señor le dijo: ve a Nínive. Y él lo que hizo no fue a Nínive, él se fue a Tarsis. Quería huir del Señor. Pero cuando el Señor tiene planes o propósito, aunque intente huir, el Señor siempre está ahí. Y podemos leer en Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 10, es completo. En el primer verso lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jonás proclamaba el mensaje de Dios en Nínive. Él empezó a predicar. Después de la segunda vez que el Señor le dijo, él comenzó a predicar, él obedeció. Porque el Señor ya le había dicho: ve. Y él desobedeció. Pero el Señor tenía el segundo plan para él. El segundo plan. Porque el Señor quería salvar esa ciudad. Y podemos leer en el capítulo 3, en el verso 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. No pongo el texto bíblico en pantalla porque es muy extenso. Ahí léelo en tu casa, en la Biblia. Abre Jonás capítulo 3, versículo 4. Y podemos ver que Jonás escuchó la voz del Señor una vez. Él no entendía, él huyó. Podemos ver dos puntos en lo que pasó cuando Jonás huía. Número 1, todo al barco se le vino por encima. Número 2, fue tragado por una ballena. 2 puntos por desobedecer. Estuvo 3 días en el agua y mientras él dormía en el barco, lo sacaron porque había tempestad. Entonces lo que atrajo todo eso fue porque desobedeció a la voz del Señor, porque el Señor tenía una palabra para la ciudad, para salvar al pueblo que vivía en Nínive. Pero podemos ver en el capítulo 3 de Jonás que dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. El Señor tuvo paciencia, le dijo: Jonás, levántate a aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. No era Jonás el que iba a hablar, era el Señor que iba a hablar por medio de Jonás como instrumento. Iba a ser el Señor el que iba a decir a la ciudad que se arrepintiera. Las palabras iban a salir de parte del Señor para aquella ciudad, para salvarla, para renovarla, para que esa ciudad no fuera destruida por causa del pecado.
Leí el verso 2, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande, era grande la ciudad. Y podemos leer, era tan grande que era 3 días de camino. 3 días de camino. Entonces, sigamos leyendo, y era Nínive una gran ciudad, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Podemos leer, el Señor le habla al pueblo, el Señor le dice a la ciudad: arrepiéntanse de sus malos caminos, vuelvan a mí, búsquenme en cilicio, en oración, en clamor, en ayuno. Y podemos ver que Jonás obedeció a la segunda vez, predicó. Después de predicar, sigamos leyendo, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, creyeron. No fue ese pueblo que dijera: ay no, le dijeran como loco, no. Ellos creyeron, ellos obedecieron al Señor. Y podemos ver fijamente la parte que el Señor dice en la palabra, perdón por el comercial. Sigamos leyendo, perdón. Ay. Podemos ver en el versículo 5 de Jonás capítulo 3 que el pueblo cree a lo que el Señor le dice. Hasta el rey se vistió en cilicio. Proclamaron ayuno y se vistieron en cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive. Se sentó en su silla de despojo, su vestido, y se cubrió de cilicio. Se cubrió de cilicio, es como de luto. Y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios. Aparta del ardor su ira, no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Podemos ver un punto importante en el versículo 10 de Jonás capítulo 3, en el verso 10, para que lo leas en tu casa. Dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron se cambiaron, dejaron las cosas viejas, empezaron a andar en las cosas limpias, en las cosas que agradan al Señor. Se convirtieron de su mal camino. Aquí dice: se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron. Ellos sabían. En el último versículo de Jonás podemos leer, en el verso 11 en el capítulo 4, versículo 11, podemos ver a Jonás, que Jonás se enoja,
se enoja con el Señor, porque lo que el Señor le había dicho, que predicara, que anduviera en las calles, que dijera, la ciudad será destruida, que se arrepintieran. Podemos leer en el último verso y dice, en el 11, porque Jonás se había enojado, y dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí podemos leer la misericordia del Señor. Podemos leer la misericordia del Señor, del pueblo que se arrepiente, del pueblo que dobla rodilla y dice, Señor, sé que he hecho esto, malo, pero yo te pido perdón, Señor, pero yo te pido perdón. Hay muchas personas que creen que porque ellos hicieron anduvieron mucho en el mundo, pecado, creen que ya no tienen perdón, o que no pueden venir porque dicen, yo no soy digno. Amado hermano, el Señor es el que limpia, el Señor es el que sana, el Señor es el que venda los corazones rotos, el Señor es el que le da gozo al triste, el que sana. ¿Cómo puedes limpiarte si no tienes al que limpia? El Señor lo que quiere es un corazón rendido, un corazón que diga, Señor, hice esto, perdóname, Señor, y no volver. Porque dice en la palabra que cuando un espíritu malo sale de una persona, pero después, cuando vuelven 7 más, entonces eso es peligroso. Pero si tú te arrepientes, clamas al Señor. El Señor no vino por lo más sabio, no. El Señor vino por los sencillos, por los de corazón sencillo, que clamen, que adoren, que exalten su nombre. El Señor no vino por aquel que tiene más. El Señor no vino por aquel que puede más, por aquel sabio, por aquel entendido. No, el Señor vino por ti, por cada uno. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, no estuvo con los sabios encerrado en la sinagoga. Léelo, está en Mateo, en Marcos, léelo. No vemos que el Señor, de hecho hubo una parte que el Señor se sentó a la mesa y podemos leer en la historia en cómo Jesús hacía milagro, maravilla. Él no se sentó con el que más sabía. El Señor se sentó, comió pan con los discípulos, con el pueblo que necesitaba. A los enfermos los sanaba, los liberaba. El Señor vino a salvar, a dar vida. El Señor no quiere que tú estés triste, desanimado, desanimada, que tú estés enfermo, enferma. No, el Señor quiere verte con gozo. Podemos leer en el Salmo 16, versículo 11, si no me equivoco. Lo voy a leer de la palabra, lo voy a buscar. En el último verso bíblico dice, sí, en el Salmo 16, versículo 11 dice,
me mostrará la senda de la vida. Bien, el Señor, en tu presencia y plenitud de gozo. Ahí David le estaba diciendo: Señor, tú me mostrarás la senda de cómo vivir y cómo estar con gozo, cómo estar con plenitud. Plenitud de gozo, dijo David. Entonces podemos leer en la palabra que no es la voluntad del Señor de que tú estés triste, desanimado, desanimada. La voluntad del Señor es que tú estés contento, alegre, que no estés triste. La voluntad del Señor es que el Señor quiere sanar nuestra tierra, el Señor quiere curar nuestra tierra, el Señor quiere que nosotros le seamos fiel, porque el Señor ve los corazones sencillos, humildes, Él lo ve, pero el corazón altivo, al que dice yo tengo esto, no, es que yo, no, el Señor ve los corazones sencillos, humildes, los corazones, las personas. El Señor ama a todos, amado hermano. El Señor ama. El Señor quiere salvarte, darte vida, gozo, paz. Y así como el pueblo se arrepintió de sus malos caminos, así como el pueblo en Nínive se arrepintió de haber hecho lo malo y clamó al Señor y le dijo: Señor, perdóname. Y le dijo: Señor, perdóname. Pero podemos ver que cuando el Señor le da el mensaje a Jonás, en el verso 10 de Jonás capítulo 3, podemos leer: el Señor está en todo lugar. El Señor está en todo lugar. Puede estar ahora contigo, viéndote. Puede estar, el Señor es omnisciente, presente. Porque suya es la plenitud. El cielo, la tierra, las montañas, todo es del Señor. Podemos leer en Jonás capítulo 3, versículo 10. Miró el Señor lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría. Aquí, y se arrepintieron de su mal camino. Aquí el Señor dice: y se arrepintió del mal, el Señor, que había dicho que les haría. El Señor aquí ve al pueblo con misericordia. ¿Por qué? Porque se humillaron, porque adoraron, porque se arrepintieron de sus malos caminos. El arrepentimiento es cuando tú hacer algo como perdón. El Señor no deja el corazón contrito y humillado. El Señor no deja solo a aquel que se rinda ante Él. Por eso este mensaje, Señor,
nos está hablando que nos arrepintamos, pero no de boca, no. Podemos leer en el verso 5. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor, y llegó la noticia hasta el rey. Lo leímos. Proclamaron, y se cubrieron de cilicio los hombres. Y ellos dijeron en su arrepentimiento, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Ellos dijeron, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor y no pereceremos. Ahí el pueblo se arrepintió. Ahí el pueblo clamó, Señor. Perdón. Un pueblo arrepentido, un pueblo que clama, un pueblo que dobla rodilla. El Señor te ama. El Señor quiere verte con gozo, con paz, con tranquilidad. Ese fue un pequeño mensaje que el Señor ha puesto este día, esta tarde. Que así como el pueblo se volvió al Señor, si tú me escuchas de cada nación, clama por tu tierra, clama por tu nación, clama por tu ciudad, pídele al Señor, que si tú ves, el Señor vio a Sodoma y a Gomorra, el Señor iba a destruir, santo, el Señor iba a destruir esa ciudad. El Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Pero podemos leer en la palabra que el Señor dijo, si hubiere uno, ¡ay, santo! ¡Oh, santo! Si hubiere uno, un justo, si hubieren 10, si hubieren justos, yo sanaré y salvaré la ciudad. Y ahí no habían, la ciudad era pura maldad. Pero el Señor siempre mira con misericordia. Cuando tú clamas por tu hermano, por tu hermana, el Señor escucha ese clamor, esa oración. Así como el Señor envió un ángel a Lot para que saliera del fuego que iba a caer, de ese fuego que iba a destruir. Le dijo el Señor, no miren para atrás. Que obedecieran, que hicieran caso, que obedecieran a lo que el Señor dijo. Podemos leer que la esposa de Lot desobedeció y vio para atrás. ¿Y en qué se convirtió? En una estatua de sal, que dicen que aún está en Jordania. Podemos ver la desobediencia ahí, pero la obediencia de Lot, al escuchar que el ángel le había dicho, salgan de esta ciudad porque será destruida. Pero podemos ver que el Señor buscaba, buscaba un justo, buscaba a alguien que anhelara su camino, que el Señor buscaba a alguien que anhelara conocer más de Él.
un justo. Y Lot salió de ahí, de la ciudad, y el Señor destruyó la ciudad. Entonces, amado hermano, querida hermana, clama y ora por tu ciudad, por tu pueblo, por tu vía, por donde tú vives. El Señor oirá tu clamor. Clama y ore. El Señor nos ama. Bendiciones, mis queridos hermanos. Esa fue la palabra poderosa del Señor. Porque la palabra del Señor es poderosa, maravillosa. Que el Señor les bendiga grandemente. Y así como el pueblo fue librado, fue sanado, fue sanada su tierra, fue limpia su tierra, así el Señor puede sanar, librar y curarte, sanarte a ti, llenarte de gozo. Dice en la palabra del Señor que en la tierra habrán oscuridad, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre nosotros amanecerá Jehová. Alguien cree y confía que sobre nosotros nacerá Jehová, Jehová el fuerte y valiente, el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Bendiciones, mis hermanos. Sé tú en esa ciudad, en ese pueblo, que sea Jehová amaneciendo en ti. Bendiciones.